Buen día, profesora y compañeros. El día de hoy presentaremos el tema de los primeros asentamientos humanos en Europa y Asia. El equipo está conformado por Estrada Saúl, López Diana, Maldonado Kenia y Núñez Montserrat. Esperamos que sea de su agrado. Comenzamos. ¿Qué son los asentamientos humanos? Son establecimientos de un conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo integran. ¿Dónde suelen darse los asentamientos humanos? Normalmente se localizan cerca o en medio de zonas con recursos naturales suficientes, como el agua dulce. Muchos también se ubican en sitios con recursos naturales económicamente importantes debido a la convivencia de su comercio o desarrollo industrial. Los asentamientos varían mucho en tamaño, tipo, ubicación, función, disposición, historia y composición, es decir, son muy diferentes de un país a otro, de una región a otra o de un tiempo a otro. El día de hoy hablaremos específicamente de Europa y Asia. ¿Por qué se dieron los primeros asentamientos humanos en esta zona? Influyeron factores determinantes para la existencia de tales asentamientos, como necesidad de un sitio para guarecerse y protegerse ante los peligros y fenómenos de la naturaleza de un mundo hostil, domesticación de plantas alimenticias y textiles, mejoras en los métodos de cacería, creación de las primeras formas de ganadería. ¿Cuándo empieza a darse este proceso? La historia del primitivo poblamiento de Europa es un proceso sumamente complejo que empieza hace 45.000 años, cuando unos pueblos de origen africano se extienden por el continente y prosiguen con diversas oleadas migratorias que también han dejado su impronta. Una muy marcada, por ejemplo, coincide con el fin de la glaciación y la protagonizaron habitantes del suroeste, la península ibérica especialmente, que recolonizan las tierras ya libres de hielo a partir de hace 19.000 años, mientras que otra muy notable es una expansión de pueblos del suroeste, Oriente Próximo, Turquía, Cáucaso, hace unos 14.000 años. ¿Dónde y cuándo se dieron estos asentamientos? Grecia. Esta etapa se conoce en el Egeo como Edad de Bronce y abarca aproximadamente desde el cuarto milenio antes de Cristo hasta 1100 antes de Cristo. Los primeros asentamientos humanos en Grecia datan del Paleolítico Medio, pero los restos más abundantes pertenecen al Neolítico, periodo en el que se desarrolló una civilización agrícola y pastoril, sobre todo en Tesalia. A comienzos de la Edad de Bronce aumentó la población y se produjo un rápido progreso técnico, especialmente en las islas Cícladas, en la que destacaron las actividades marítimas, el trabajo de la piedra y los metales, y el perfeccionamiento en las técnicas agrícolas. Es la llamada civilización cicládica. Hacia 2100 a.C., la uniformidad cultural de la cuenca del Egeo cambió con la llegada de invasores indoeuropeos, que introdujeron, entre otras cosas, el caballo y una lengua y cultura diferentes. Constituían la avanzadilla de pueblos seminómadas euroasiáticos en constante movimiento desde principios de la Edad de Bronce. De la fusión de los indoeuropeos con poblaciones del Egeo y de la síntesis cultural y espiritual entre ambas comunidades nacieran con el tiempo los griegos y su civilización. Roma. La historia de Roma comienza con los primeros asentamientos del hombre neandertal en esta zona, ya que existen restos humanos de hace unos 65.000 años. El primer asentamiento se constituyó en lo alto del monte Palatino, en torno al siglo XIV a.C. Luego, la ocupación se fue extendiendo por la zona. Los restos arqueológicos nos cuentan que a finales de la Edad del Bronce y comienzos de la Edad del Hierro existía a lo largo del Tíber una gran cantidad de aldeas y villas que poblaban los alrededores de Roma. ¿Cuál es el asentamiento más antiguo de Europa? Arqueólogos han encontrado al este de Sofía, en Bulgaria,
el que parece ser el pueblo prehistórico más antiguo de Europa. El emplazamiento era una ciudad bien amurallada, un centro religioso y sobre todo un importante lugar para el comercio, ya que albergaba unas ricas salinas. Las excavaciones en el yacimiento cerca de la ciudad de Provadia han descubierto hasta ahora los restos de los asentamientos de casas de 2 plantas, una serie de pozos utilizados para los rituales, partes de una puerta, estructuras de un bastión y 3 muros de fortificación, todo datado entre los años 4700 y 4200 a.C. ¿Quiénes participaron en estos movimientos? Homo neanderthalensis. Estos se dispersaron por norte de Europa, África y el Oriente Próximo. Vivían mayoritariamente en cavernas. Para ellos la vida era una forma de continuidad después de la muerte. Las flores indican que alcanzaron a pensar en un término simbólico. Homo sapiens. En Europa se han ido descubriendo una serie de asentamientos del primer Homo sapiens sapiens. Los de Europa Oriental muestran una tipología de morada bastante uniforme, de planta circular y de forma posiblemente abombada o tal vez cónica, con un armazón de madera recubierto presumiblemente con pieles de animales. Esas moradas debieron alojar a amplios grupos familiares, ya que algunas de ellas alcanzaban diámetros de hasta 9 metros. ¿Dónde y cuándo se dieron estos asentamientos? Egipto. Los primeros pobladores de Egipto alcanzaron las riberas del río Nilo. Por entonces un conglomerado de marismas foco del paludismo, escapando de la desertización del Sahara. Las comunidades originales hicieron habitable el país y se estructuraron regiones llamadas nomos. Pasado el tiempo y tras épocas de acuerdos y disputas, los nomos se agruparon en 2 protonaciones, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, para quedar finalmente unificados por Menes hacia el año 3100 a.C., considerado por los antiguos egipcios el primer faraón. Para los antiguos egipcios, el primer faraón fue Narmer, denominado Menes por Manetón, quien gobernó hacia el año 3150 a.C. El último faraón fue Cleopatra VII, de ascendencia helénica, que reinó del año 51 al año 30 a.C. Mesopotamia. Los primeros asentamientos humanos estables surgieron en Mesopotamia asiática, en el sur de la región, entre los cursos inferiores de los ríos Tigris y Éufrates. Unos 9000 años antes de Cristo, esta desértica región se le bautizaría con el nombre de Creciente Fértil, al definirla como la zona donde surgió primero la revolución neolítica y posteriormente la revolución urbana. Estas tierras eran idóneas para posibilitar la subsistencia a grandes grupos humanos. Esto motivó que a finales del siglo VII, un poco después de lo que había ocurrido en el norte de Mesopotamia, un grupo de colonos procedentes de las estribaciones del Zagros estuviera presente en las ricas tierras de lo que después sería Sumer, con ocupaciones típicamente neolíticas que conectarían con la fase urbana. Los establecimientos más significativos de la zona sur mesopotámica fueron los de Eridu, El Obeid y Uruk. Siria e Irak. Una parte del territorio que ocupan Siria e Irak se conoce como Mesopotamia, el cual es el área geográfica que se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates. Una de las primeras civilizaciones de esta zona fue la babilónica, la cual es posterior a la de los sumerios. Comenzó alrededor del año 1800 a.C. y fijó su capital en Babilonia. El rey más importante fue Hammurabi, que gobernó entre 1790 y 1750 a.C. En esta época, el imperio babilónico pasó de ser un pequeño reino a ocupar toda Mesopotamia. En 1500 a.C., el imperio fue destruido por los hititas. No obstante, un siglo después, Babilonia volvió a resurgir, pues los casitas tomaron la ciudad. Otras de las dinastías que se fueron sucediendo fueron la asiria
y la Caldea. Babilonia acabó conquistada por los persas. China. En la historia de China hallamos numerosas dinastías. La primera fue la Xia. Tras estas llegaron otras como la Chang o la Zhou. A esta época se le conoce como Era Antigua. La era imperial empieza en el 221 a.C. con la dinastía Qin, en la que comenzó la figura del emperador. Durante en esta época el país estuvo unificado por primera vez. El Homo sapiens hizo su aparición en China hace por lo menos 40.000 años, tal y como ha quedado demostrado con el análisis del ADN de los restos del hombre de Tianyuan, encontrados en una cueva cerca de Beijing. El hombre de la caverna superior encontrado en Yucudian vivió hace 18.000 años y su cultura revela un grado mayor de complejidad respecto a otras culturas del sur del país. India. Los primeros pobladores de India y toda la zona llamada Península de Industán fueron los melanos. Se cree que se les llamaba así por su piel oscura. Después en el Neolítico, estos desaparecieron y aparecen los Kushitas y Drávidas, que tienen una vida un poco más avanzada. Hacia el año 2500 a.C. tenemos las civilizaciones de Harappa, que son los habitantes del valle río Indo en la actual Pakistán. Aquí ya aparecen asentamientos y ciudades importantes. Es la civilización más antigua de la India. Como ejemplo, para ver su desarrollo, se pueden visitar las ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro, ambas en la actual Pakistán, donde se puede apreciar su sistema de canalización de aguas residuales. Edificaron enormes templos, almacenes de grano, talleres donde trabajaban en bronce y además una escritura pictográfica que no ha podido ser descifrada aún. A la fecha se han encontrado ruinas de más de 2500 ciudades cerca de la orilla del río Indo y del que fue el río Saraswati.